Voy a hablar hoy de este tópico. Cuando mandé el título de la presentación le puse la evolución de los peces de agua dulce del norte neotropical, pero realmente no sabía cuáles eran los tópicos que iba a tocar. Entonces lo que voy a tratar de hacer es dar una perspectiva amplia de mi programa de investigación. Voy a usar un estudio de caso y voy a mencionar trabajos preliminares en los que estoy trabajando ahorita con nuestro grupo de investigación y cosas que hemos hecho en Guatemala. Me disculpo si hay typos en inglés o si en algún momento se me sale el Spanglish. Después de tanto tiempo a veces cuesta controlar eso. Pues bueno, mi programa de investigación, yo estoy interesado en entender la historia evolutiva de peces. Trabajo primordialmente en peces de agua dulce del norte neotropical. ¿Y cómo aproximo este problema? Realmente tengo 4 líneas de investigación o 4 juegos de datos en los que estoy interesado para tratar de entender cómo los peces han evolucionado. Primero son datos de distribución. Mi programa de investigación recae mucho sobre el trabajo de campo. Tengo un programa de trabajo de campo activo, particularmente en Guatemala, al sur de México, pero como lo mencionaron, he hecho trabajo de campo en otras partes. A la vez también estoy muy interesado en la distribución espacial y para eso utilizamos repositorios de información. Una cosa que quiero recalcar de los repositorios de información es que realmente esos solo son agregadores de todos los datos que se encuentran en colecciones y en museos y colecciones biológicas. Y el trabajo de curar esos datos es muy importante y todo es el trabajo de curadores, manejadores de colecciones que recaen en cada una de estas colecciones, así como investigadores que proveen feedback o ayudan a mejorar o reidentificar taxonomía o proveer coordenadas geográficas correctas o todas las personas que colectan y depositan su material. Y básicamente la idea es pasar estos puntos y poderlos entender desde un contexto geográfico. Además, mi programa de investigación estoy interesado en entender datos ecológicos, ambientales y climáticos. Entonces, cuando salimos al campo, pues colectamos datos puntuales de los ríos o de los hábitats donde trabajamos. Pero también hacemos uso de datos a escala más global para tratar de entender distribuciones y poder tratar de tener una mejor idea. Además, mucho de mi trabajo se ha centrado en sistemática molecular, entonces básicamente uso ADN. Voy a usar esta sección para mencionar los tipos de datos moleculares que utilizo, porque durante mi plática no voy a tratar de entrar en la parte técnica para no aburrirnos ni perdernos, pero tratar de entrar más a los resultados. Entonces mi trabajo es centrado en datos de secuenciación Sanger, básicamente un marcador, un gen, un loci que se colecta a la vez y se secuencia. Pero también estoy trabajando con datos de siguiente generación, como lo son elementos ultraconservados. ¿Qué es un elemento ultraconservado? Son regiones a lo largo del genoma de todos los vertebrados que se mantienen. Pero si ustedes pueden ver en los flancos, realmente lo que utilizamos es esa variación, esa información que se encuentra hacia los lados de los elementos ultraconservados, y esto es lo que nos permite hacer inferencias filogenéticas o en algunos casos se pueden usar para cuestiones a nivel poblacional. Y también trabajo con datos de representación reducida del genoma utilizando enzimas de restricción, y uso ese protocolo que básicamente lo que hacemos es ponemos enzimas de restricción, hacemos una reacción de PCR, las enzimas cortan al azar y de ahí utilizamos datos, usamos bioinformática para alinear todo esto. Y con estos datos en particular estamos interesados en encontrar polimorfismos de nucleótidos únicos, porque estos pueden estar asociados a adaptaciones a ambientes, en particular a especies. Entonces se pueden usar a diferentes niveles del tipo de preguntas que estamos tratando de responder, ya sean de sistemática, de filogeografía, a nivel poblacional o entender adaptación de poblaciones a ambientes en particular. Y finalmente, mi programa de investigación también recae en datos de morfología y morfometría. No solo son las muestras de tejido las que estoy interesado cuando colecto, pero son los especímenes, colectarlos bien y mantener una buena curación de estos, porque dentro de la morfología también hay mucho que nos puede ayudar a elucidar la historia evolutiva de estos grupos. Para esto utilizo datos merísticos, también radiografías. En el lado derecho, la imagen que miran con rosado y azul es un espécimen diafanizado. Básicamente aclaramos los músculos y podemos ver huesos, podemos ver ligamentos, cómo todo se mueve, para hacer una conexión entre forma y función.
Y entonces, como mencioné, yo uso todas estas líneas de evidencia para tratar de entender la historia evolutiva de los grupos, particularmente de peces, ya sea a una escala grande, a nivel de órdenes, familias o a nivel de poblaciones. Y una cosa que quiero recalcar es que las especies no evolucionan en el vacío. Entonces, obviamente, todo esto que hacemos es tratar de ponerlo dentro de un contexto geográfico para poder entender cuáles son los patrones y los procesos que han generado y mantienen la diversidad de organismos acuáticos, particularmente en la región del norte del Neotrópico. Ahora les voy a dar una introducción sobre la diversidad de peces de agua dulce en el norte del Neotrópico. Como pueden ver en esta imagen, la distribución de peces de agua dulce a lo largo del planeta no es homogénea. Los colores rojos o más fuertes muestran áreas de mayor diversidad, mientras que los colores claros de menor diversidad. Y particularmente en la región neotropical hay un grupo de peces que domina. Esta imagen aquí hace una representación de todos los grupos taxonómicos que se encuentran en la región del Neotrópico. Y cuando miramos esta gran diversidad partida en órdenes, lo que podemos entender es que realmente los peces que se conocen como peces primarios o starioficiarios, esto es decir que hasta donde conocemos la tolerancia a la salinidad es poca o nula, representan el 70% de la diversidad de peces neotropicales, alrededor de 6.200 especies descritas. Y realmente, cuando pongo ahí con tanto, es porque básicamente de estos grupos taxonómicos casi que sale una especie descrita cada día. Entonces, cuando me estoy refiriendo a la región de los neotrópicos, solo para mantener mi lenguaje coherente, voy a estar utilizando esta región que está aquí en Zoom y voy a utilizar el término América Media, pero muchos de ustedes la pueden conocer como Mesoamérica. Ha sido definida como América Central también, con esos límites geográficos que estoy mostrando ahí. Pero por lo que queda de mi plática me voy a referir a la región como el norte de los neotrópicos o América Media. ¿Y por qué esta región es interesante? Es no solo porque soy de Guatemala, pero realmente es una región geológica muy interesante. Como pueden ver aquí en esa figura, lo que nosotros llamamos el puente centroamericano básicamente está compuesto de bloques geológicos que asemejan a islas. ¿Y qué me refiero con esto? Si miramos la historia geológica de la región, es realmente compleja. En estos paleomapas ustedes lo que pueden ver ahí en rojo en las partes de abajo es el bloque Chortí que se está desplazando desde la parte del Pacífico, que estaba pegada, una hipótesis estaba pegada a esa parte de México y se empezó a desplazar. Y como pueden ver, el bloque Chortí se sigue desplazando, pero a su vez también el bloque Chorotea, que es donde se encuentra Costa Rica y la parte oeste de Panamá, apareció en el Pacífico y se empieza a mover, para finalmente el cierre del Istmo de Panamá, generando lo que hoy conocemos como el puente centroamericano. Entonces, como mencioné antes, en la región neotropical, los peces starioficiarios representan el 70% de la diversidad. Pero cuando miramos a América Media o el norte de los neotrópicos, 80% de la diversidad de peces dulceacuícolas está compuesto por esas dos familias, cíclidos y poecilios. El patrón es inverso. Y básicamente los peces starioficiarios que están aquí en la izquierda, o otros grupos como killifish, peces lagartos y otros, representan lo que queda del 20%. Y esto ha sido explicado, como mencioné antes, starioficiarios son peces que en teoría no soportan salinidad, pero cíclidos y poecilios tienen cierta tolerancia. Entonces, hay varias hipótesis biogeográficas de cómo elementos del núcleo neotropical colonizaron el norte de los neotrópicos. Tenemos el arco de las protontías, el cual ha sido sugerido o hipotetizado con datos con cíclidos. Tenemos el East Margin Corridor, que está soportado por cíclidos y poecilios. La única diferencia entre estas dos hipótesis realmente es el tiempo en el cual la colonización ocurrió. Después tenemos Garlandia, que es una conexión que ocurrió y está también soportada por datos por cíclidos y poecilios. Y finalmente el cierre del Istmo de Panamá, el cual permitió la colonización de peces starioficiarios, y son los grupos que soportan esta hipótesis. Entonces, como pueden ver, no solo el área está compuesta de bloques geológicos complejos, pero a su vez hay varias hipótesis que contrastan para tratar de entender la evolución y cómo llegaron los grupos. Pero cuando se ha tratado de entender esto, siempre se ha visto la región desde una escala grande. Estoy usando esta caricatura aquí porque si le pongo una filogenia y miramos atrás en el tiempo, podemos ver que realmente
unidades biogeográficas analíticas de escala mayor realmente tienen poder para ayudarnos a entender la historia evolutiva. Pero realmente si queremos entender la biodiversidad que vemos hoy en día, probablemente unidades biogeográficas de escala pequeña tienen un mayor poder para ayudarnos a entender los procesos evolutivos que han generado esta biodiversidad. Entonces, como mencioné, podemos ver los bloques geológicos como la región a una escala grande, pero también podemos ver la región a una escala fina utilizando áreas de endemismos que han sido definidas para peces de agua dulce en este caso en particular. ¿Y por qué los patrones a escala fina son importantes? Particularmente en peces de agua dulce, el modelo más soportado para generar biodiversidad es especiación alopátrica vía captura de ríos. Aquí en el tiempo 1 podemos ver dos cuencas hidrográficas 1 y 2 que están desconectadas, pero en el tiempo 2 eventos geológicos permiten lo que se llama una captura de río, en lo que parte de una cuenca es capturada, es el agua, pero también la diversidad que está dentro de esta cuenca. Esto permite colonizaciones de otras cuencas, pero a la vez fractura especies y puede promover diversificación, y esto pasa recurrentemente durante el tiempo evolutivo. Entonces, ese es el modelo que explica la mayor diversidad de peces de agua dulce. Y realmente eso es lo que explica la paradoja de peces de agua dulce. De cerca de 37.000 especies descritas hoy en día de peces en total, la mitad ocurren en agua dulce, cuando agua dulce solo representa 0.01 del hábitat disponible de agua en el planeta. Entonces ahora les voy a hablar de un estudio de caso. Ese es un trabajo que publicamos ya hace un par de años y es para tratar de entender si realmente utilizando unidades biogeográficas más finas podemos tener una mejor idea de patrones biogeográficos y de distribución de peces. Entonces aquí nos vamos a centrar en un área dentro del bloque Maya, y entonces dentro de la región a lo largo del tiempo han habido varias hipótesis de provincias ictiográficas, dónde están distribuidas las especies, en qué ríos basados en sus ensambles. Podemos ver el trabajo de Miller y Bussing, son realmente muy similares con los límites cambiando. Y más recientemente, pues, trabajos con un poco más, como hemos mejorado la accesibilidad de datos y más trabajo de campo, pues hemos tenido un mejor entendimiento de cómo están distribuidas estas áreas de endemismo. Aquí, el área de endemismo de Grijalbo-Sumacinta probablemente es la más interesante. Al momento que hicimos el trabajo había 94 especies reportadas, pero lo que es más interesante es que cerca del 60% de las especies de esas 94 son endémicas de lo que está coloreado en verde. Otra parte interesante de esta cuenca o de esta área es que hay especies relícticas, como esta especie, la Cantunia enigmática. Es una familia monotípica y los peces vivos que son más cercanamente emparentados, todos son peces gatos africanos. Esta especie no tiene ningún pez relativo vivo con ningún pez gato de las Américas. Además tenemos otro podecílido que ocurre en la parte alta de Usumacinta, que se llama Cynodexia tenolepis, que la hipótesis filogenética que tenemos actual pone que la especie más cercanamente emparentada ocurre en Brasil. Entonces la pregunta que teníamos aquí es si esa estructura biogeográfica a escala más fina dentro de los límites del área de endemismo Grijalbo-Sumacinta. Y para atacar esa pregunta utilizamos dos tipos de datos de distribución y datos moleculares, que son de secuencia Sanger. Para los datos de distribución, como les mencioné, estaba interesado en entender áreas o unidades biogeográficas a una escala fina. Entonces lo que hice fue dividir el área de endemismo en subcuencas que hacen sentido geográfico y que tienen sus límites, y agregué lo que era definido número 26 hace tiempo como el área de endemismo Pulo Chica Jabón, solo para tener un área biogeográfica que estuviera cercanamente geográfica con grupos taxonómicos relativos. Para esto utilizamos datos que están depositados en los repositorios, y como el trabajo lo hicimos en el 2009, lo empezamos en el 2009, obviamente algunas de las colecciones de Guatemala todavía no estaban en línea, pero gracias a Sergio Pérez nos facilitó la base de datos de la colección del Museo de Historia Natural, pudimos incluir esos datos. Y además el trabajo de campo que estuvimos realizando desde el 2003 a este tiempo. Básicamente lo que encontramos, reportamos 117 especies en el área de Grijalbo-Sumacinta y el Pulo Chica Jabón. Todos los registros fueron curados y verificados,
y básicamente convertí esto a una matriz de presencia-ausencia en cada subcuenca. Además tenía interés no solo ver el ensamble total de peces, pero ver por grupos taxonómicos. Entonces dividí los grupos taxonómicos por las dos familias que son más diversas. Junté todos los peces ostariofisiarios y junté todas esas familias en una categoría que se llama taxa no dominante. Básicamente la diversidad es tan baja que tener por familias no hubiera hecho sentido para el análisis. Para eso hicimos análisis de agrupamiento de presencia-ausencia. Utilizamos un índice para tratar de entender cuál era el mejor número de clúster que explican nuestros datos y hicimos una comparación post-hoc. Y seguimos esa recomendación o esa sugerencia en el cual para reconocer las áreas utilizamos el máximo número de grupos que reconociera el análisis que tuvieran coherencia geográfica. Y además buscamos hicimos análisis de especies indicadoras para cada una de las áreas y para poder definir una de esas áreas endémicas buscamos que hubieran especies endémicas que las diagnosticaran. Áreas de endemismo se pueden ver como especies, tienen que ser diagnosticables, tienen que ser definidas en sus límites, pero también tienen que haber, en este caso no caracteres, pero especies que las puedan diagnosticar. Y básicamente lo que encontramos es que dentro de esta región, nuestro análisis soporta que realmente hay 6 áreas, 5 dentro del Grijalbo Sumacinta y el Polochica-Jabón. Lo que es interesante también es que con esos análisis pudimos redefinir los límites geográficos del área de endemismo Polochica-Jabón. Agregamos realmente todos los ríos que están en la parte sur de Belice a esta área de endemismo, porque geográficamente el ensamble es más similar a esto. Entonces, básicamente tenemos 5 áreas endémicas: la parte alta del Grijalba, la parte alta del Usumacinta, un área grande expansiva en las partes bajas del Grijalbo Usumacinta, el bloque maya del norte y el bloque maya del este. Lo que es interesante acá, y probablemente es bien importante los resultados y nos sorprendió mucho, es que realmente los ríos Grijalba y Usumacinta en todo el continuo no pueden ser vistos como una sola unidad. Las cuencas altas tienen sus ensambles únicos. Y cuando vemos esto con cíclidos, vemos que realmente el mayor número de clúster que soporta el análisis es 5. Lo mismo pasa con poecílidos. Para estereoficiarios recobramos 11 y eso lo interpretamos como que realmente básicamente está jalando al azar, entonces realmente no hay estructura geográfica en este grupo. Y el grupo de taxa no dominante encontramos 2, y esto es interesante porque nos une toda la parte norte de Belice y la península de Yucatán, que desde un punto de vista biogeográfico tiene más afinidad con las cuencas del Caribe que con las cuencas continentales. Y el taxa que los define son taxas que se encuentran en las islas de las Grandes Antillas. Y entonces lo que podemos ver aquí es, como les mencioné, no solo identificamos las áreas basadas en ensamblajes, pero podemos demostrar que hay especies endémicas únicas para cada una de esas áreas que estamos delimitando. La parte alta del Grijalba hay 5 especies únicas distribuidas en esta región. La parte alta del Usumacinta son 15, 8 en la parte baja del Grijalbo Usumacinta, 1 en la parte del bloque maya del este y 11 en la parte de la península de Yucatán, pero como les mencioné, ustedes pueden ver que los grupos taxonómicos que definen estos endémicos son diferentes. Y ahora vamos a pasar a los datos moleculares. Lo que hice fue una filogeografía comparada de especies de cíclidos y poecílidos, porque obviamente son de más amplia distribución en la región. Aquí tienen los datos de dirección de dónde vienen todas las muestras que utilizamos. Y básicamente hice inferencia filogenética bayesiana, hice unas pruebas para probar monofilia recíproca, un análisis de parsimonia y una reconstrucción de haplotipos. Una cosa que quiero recalcar, no voy a hacer énfasis en los análisis. Si alguien quiere platicar de análisis, podemos platicar con mucho gusto, me voy a enfocar en los resultados. Y básicamente para poder delimitar haplogrupos dentro de nuestras especies, los análisis tenían que cumplir 2 opciones. Primero, que las redes de haplotipos para el análisis de TSS fueran recuperadas desconectadas. Y segundo, que el análisis de soporte a través de la prueba de monofilia recíproca fuera positivo o fuera soportada. Si cumplía uno pero no el otro, entonces definimos la especie como que no tiene estructura filogenética. Y lo que es interesante es que encontramos 3 especies, 2 cíclidos y un poecílido con estructura filogenética.
Y lo que podemos ver es que hay un linaje, un haplogrupo que es de amplia distribución en las partes bajas de la región. Y otra vez, recalcando la importancia de la parte alta del Usumacinta, encontramos linajes únicos dentro de solo la cuenca alta del Usumacinta que ni siquiera están en las partes bajas de este río. Para las especies que no tienen estructura, las otras 3 especies, no importaba el grupo taxonómico, hay especies que parecieran que tienen amplia distribución. Lo que es interesante en la imagen en la izquierda es que el test de monofilia resultó soportado, pero la red de haplotipos no pareció desconectada, entonces lo definimos como no estructura. Entonces, básicamente los principales hallazgos es que logramos demostrar a nivel de ensamblaje que hay más estructura dentro del área de endemismo Grijalbo-Usumacinta y que hay especies endémicas que diagnostican en estas áreas. Y además, datos moleculares soportan la distinción particularmente de la parte alta del Usumacinta como un área realmente de importancia. Entonces, ¿existe estructura biogeográfica a escala fina? La respuesta es sí. 5 áreas endémicas. Y lo que es interesante es que con otros grupos taxonómicos este patrón se sigue repitiendo. Ese trabajo que hicimos también con Dorosoma petenense y la sardina, mitocondrialmente hay unos linajes que tienen más adhesión a la parte alta del Usumacinta. Lo interesante de esos resultados, no tengo un mapa acá, es que todas las muestras del lago Petén-Itzá pertenecen al haplogrupo que está con muestras que vienen de la parte alta del Usumacinta, pero todos los otros lagos alrededor del lago Petén-Itzá tienen haplogrupos que pertenecen a las partes bajas. Realmente esto nos habla de una complejidad histórica y geológica y parte de las cosas que proponemos como una explicación es los cambios climáticos donde el Pleistoceno probablemente permitieron que el lago, probablemente durante ese tiempo el lago Petén-Itzá fue el único que mantuvo agua, entonces probablemente esos linajes se mantuvieron ahí y cuando el lago se volvieron a reinar, se reinaron por linajes que venían de las partes bajas. Entonces ahora ya les hablé de esta parte, ahora lo que les quiero mostrar es un poco de resultados preliminares y manuscritos que tenemos en preparación en el momento. Primero voy a hablar sobre esto que es la filogeografía de Saifophorus maya, una especie de pez cola de espada. Y básicamente estamos investigando la diversidad entre este clado, que básicamente el trabajo monumental de Rosen para describir la diversidad de este grupo. Y él cuando describe este grupo, el clado PMH, que es Polochic, Motagua y Honduras, él dice que no tenía suficientes muestras para poder separar estas especies. Desde 1979 nos vemos hasta el 2002 y Meyer y Schwartz describen por muestras que vienen del lago Izabal, cerca del castillo San Felipe, Saifophorus maya. Pero ellos solo tienen muestras de acá y ellos dicen que basado en la distribución, ellos dicen que todo lo que es el que Rosen describió como el clado PMH pertenece a esta especie. Entonces, hoy en día, si miran registros de colecta, las muestras de Saifophorus maya, su distribución debería ser desde el Cabo Polochic hasta el río Patuca en Honduras. Entonces, con unos colaboradores, pues nos preguntamos si esto era cierto. Teníamos muestras de Honduras, Cabo Polochic y del Motagua, y decidimos testear esto. Para esto utilizamos datos moleculares de TreeRags, y lo que les muestro aquí es que realmente hay 3 linajes adentro de esta especie que se llama, lo que Rosen describió como Saifophorus PMH. Y este juego de datos, he corrido esto con diferentes matrices de data completion, se llama. Uno remueve datos para ver qué tanto afecta tener datos perdidos dentro del alineamiento para ver si es un efecto, y esta de hecho es la matriz que no tiene datos faltantes. Entonces, con todos los datos de SNPs podemos ver que hay linajes y que están bien estructurados geográficamente. Además, estamos poniendo esto dentro de un contexto filogenético para entender las relaciones, y podemos ver que esos 3 linajes realmente forman un grupo monofilético que están más asociados a especies endémicas que se encuentran distribuidas en la parte alta del Usumacinta. Y eso es interesante porque si estos datos se mantienen y podemos describir las especies, Saifophorus maya va a ser una especie endémica para Guatemala. Y una de las ideas que tenemos para explicar esos patrones de distribución es que realmente movimientos
entre 15 y 10 o 12.7 años de la placa de Polochik-Jokután permitió ya sea la colonización o la fragmentación de una área ancestral más amplia, mostrando los patrones de distribución que vemos hoy en día, pero todavía estamos explorando estos datos para poderle dar una mejor idea. Y lo que quiero mencionar es que si ustedes leen muchos de los trabajos, pues se quedan con la parte molecular definiendo los linajes, pero las especies nunca se describen, ¿verdad? Entonces, otro trabajo que estamos haciendo en colaboración con la doctora Lynn Parenti en el Smithsonian, estamos usando datos morfológicos. El problema con poecílidos es que básicamente todos los caracteres que conocemos para identificar especies solo están presentes en los machos. Entonces, hasta el momento, poecílidos, debo mencionar que los machos tienen una modificación de la aleta anal que se convierte en un gonopodio, que es un órgano intromitente para fecundar a las hembras. Y básicamente, esta es la punta del gonopodio y esos son los caracteres que históricamente se han usado para diagnosticar especies. Pero lo que empezamos a ver ahora es que el dimorfismo sexual se puede ver en otros caracteres como las aletas pélvicas, y también empezamos a ver las aletas pélvicas para ver si hay caracteres acá. Lastimosamente no hemos encontrado caracteres que se mantengan entre machos y hembras, pero para estos nuevos linajes que estamos tratando de describir, de hecho, hemos visto que esta porción de la aleta pélvica, donde los músculos que se conectan al gonopodio se juntan en ese como cono que ustedes ven ahí, y entonces las formas son diferentes. Entonces probablemente creemos que hay información filogenética en estos caracteres, pero estamos todavía tratando de buscar los caracteres que puedan ser informativos para machos y hembras también, para tratar de dar una mejor ayuda a claves para poder identificar especies. Ahora voy a cambiar un poco de tema a otro de los grupos taxonómicos que trabajo, es con cíclidos, particularmente los cíclidos neotropicales. Son diversos, como pueden ver este morfoespacio acá es de todos los cíclidos neotropicales. Eso significa que están distribuidos hasta Texas y en los neotrópicos en Sudamérica. Y el único linaje de cíclidos neotropicales que efectivamente colonizó el norte de los neotrópicos y radió ahí fue el clado Heroini, y se ha llamado una radiación adaptativa. Esto significa, o lo que quiere decir, es que las especies han logrado ocupar un montón de nichos ecológicos, y la idea es que, como mencioné antes con las hipótesis biogeográficas, es que cuando ellos colonizaron no habían competidores, dándoles nichos abiertos para poder explotarlos. Y la razón por la cual se han llamado una radiación adaptativa es porque ustedes miran este morfoespacio de formas de cuerpo del clado Heroini, ocupa la mayoría de la forma de cuerpo y diversidad de todos los ciclos neotropicales. Entonces, el trabajo que voy a presentar ahorita está expandiendo en algo que publicamos en el 2021, que fue una filogenia del clado, y me voy a enfocar en este clado que es Herictins, particularmente en el género Ptorictis, que son especies que hemos pensado que son básicamente filtradoras y que comen moluscos. Hay 9 especies dentro de esta familia. Estamos colectando datos para tener una filogenia completa, y esta filogenia está hecha con UCs, no con rats. Entonces esa es la matriz de 75% de datos perdidos, pero como les mencioné, hemos comparado diferentes matrices de datos moleculares y no vemos diferencias entre los resultados. Entonces estamos siguiendo con esta porque hay más datos. Y básicamente lo que quiero mostrar aquí es que encontramos 2 clados, uno que está en azul y otro que está en rojo, y ahorita va a hacer un poco de sentido. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es para tratar de entender la evolución de este género en particular. Estamos colectando imágenes de rayos X, lo estamos complementando con los datos moleculares que tenemos, y lo que encontramos es que esos 2 linajes que vemos realmente ocupan 2 partes de la forma del cuerpo totalmente diferente. El morfoespacio tiene varios individuos y solo hay un punto porque ese es el valor medio de la forma de cuerpo de cada especie. Y esto realmente me da un poco de paz mental, porque usualmente cuando voy y salgo con estudiantes y todo eso y me preguntan ¿cómo sé que una especie es esto? Y yo les digo, pues se mira como esto. Y básicamente para diferenciar
Esos grupos, si él me preguntaba cómo saber si es Pasiones o Hellera, yo le decía, bueno, Pasiones tiene la cabeza más triangular y Hellera es redonda. Los datos lo confirman. Y lo que fue mucho más interesante es que también estoy corriendo esto otro, porque otro de mis caracteres siempre ha sido el tamaño del ojo. Y cuando corro este análisis para ver el tamaño del ojo proporcional en cuanto a relaciones filogenéticas, hace sentido, por lo menos con lo que le he dicho a mucha gente, cómo identifico yo las especies, eso me da bastante paz a mí. Pero lo que es interesante es que realmente tamaño de ojo usualmente es asociado con actividad nocturna, pero cíclidos son diurnos. Lo que es interesante de esa especie Ptorictis hellerae y dos que están abajo, que es Pasiones y Micae, ese es uno de los pocos géneros de cíclidos neotropicales en el norte de los neotrópicos que ustedes las pueden encontrar sintópicas. Es decir, que pues, yo tiro la red y en la misma red me salen las 3 especies. Entonces probablemente se está sugiriendo que hay segregación de nicho. Una de las ideas que estamos tratando de probar es que realmente la diversificación de este género está en las últimas etapas de diversificación, y no solo esto, pero también patrones de coloración. Entonces creo que selección sexual, diversificación de nichos están realmente empujando esto. Y lo que estamos haciendo también es con individuos diafanizados. Estamos viendo, ellos tienen una mandíbula en la garganta que se llama pharyngeal jaw, y básicamente la parte de la radiación adaptativa ha sido explicada por este hueso en particular. La gente viene, corta el hueso y como ustedes pueden ver aquí, el grueso de estas conexiones donde se atachan los ligamentos varía, y varía el tamaño de los dientes. Parece ser que son homólogos, todos los dientes crecen, pero el tamaño que crece es diferente. Entonces lo que estamos tratando de entender ahorita, si estos son ecotipos de la misma especie e incluso cuánta variación hay dentro de esto. Y la razón por la que estamos tratando de hacer esto es que realmente cuando la gente ha estudiado radiación adaptativa, han agarrado una especie de este género, utilizan 3, 4 individuos y entonces lo tratan como que fuera un monolito. O sea, como que todo el género hace la misma función, cuando aquí estamos demostrando que realmente hay más variabilidad. Y entonces lo que estamos tratando de entender ahora es llevar esto a una escala mayor dentro de todo el linaje, y entonces ver si realmente, incluyendo variación entre todas las especies, esta idea de radiación adaptativa se mantiene o no. Y bueno, como la parte final de mi presentación, obviamente he hablado un montón de ciclos neotropicales y cosas a gran escala que he hecho, pero ustedes se pueden estar preguntando en Guatemala qué hemos hecho en Guatemala y qué estamos tratando de hacer como para generar datos acá. Primero, pertenezco al grupo de expertos de peces de agua dulce en Centroamérica, con los cuales hicimos este trabajo de la revisión y el assessment de la lista roja de IUCN. Y ese trabajo fue publicado en el 2022. Y lo que pueden ver, la riqueza de especies es algo que realmente pues, ha sido demostrado y puede cambiar dependiendo del grupo de datos y cómo uno divide la región. Pero lo que es importante es ver las especies amenazadas. Muchas de esos rojos de aquí son los endémicos de Guatemala, particularmente poesías. Pero ese es el gran problema. Las especies con datos deficientes son mayores. Y nosotros tomamos esa decisión porque no queríamos poner a todas las especies amenazadas sin realmente tener datos, porque muchas de estas localidades que estamos empezando a revisitar ahora no han sido visitadas en los últimos 50, 60 años. Entonces hay una falta de colecta, hay una falta de especímenes en colecciones, entonces estamos tratando de eso. Entonces nosotros tomamos la iniciativa de empezar a resaltar las especies con datos deficientes para poder tener especies que valgan la pena empezar a revisar y empezar a hacer esfuerzos. Esos mapas a mí no me gustan y eso lo puedo discutir, y la manera como IUCN hace esto, porque ellos se enfocan en barreras geopolíticas. Si ustedes pueden ver acá, Centroamérica está cortada acá. Y cuando hicieron el assessment de las especies de México, cortan México e incluyen cuencas acá. Pero en ese trabajo nosotros mostramos que realmente estas cuencas de alta diversidad en el norte de la región entran y son transnacionales, incluyen múltiples países.
Entonces, esta aproximación creo que hace un poco de pierde para poder entender. Un caso en particular, la especie Petenia esplendida. Cuando ustedes miran el assessment de IUCN, estos son los únicos puntos que ellos utilizan que están dentro de México. Morados, el rango posiblemente extante. El holotipo de la especie viene del lago Petén Itzá. O sea, realmente ni siquiera incluyen datos históricos de dónde las especies fueron descritas. Y si ustedes hacen una búsqueda realmente en GBIF ahorita, ustedes pueden ver los registros de Petenia esplendida. Cómo esto afecta el estatus y cómo fue categorizado está por verse y estamos trabajando en ello. Y otra cosa que quiero recalcar aquí con los datos de GBIF que están muy de moda usarse, es que es importante curarlos. Todos estos registros de acá, entonces una colección a la que voy a contactar, Petenia esplendida no ocurre ahí, entonces lo que vamos a hacer es pedir fotografías para poder reidentificar los vouchers, ya sea que tienen malas coordenadas geográficas o que están mal identificados. Y esta es la parte, ahora que estamos subiendo datos de las colecciones a GBIF, yo creo que si no hay expertos del grupo taxonómico, que eso no importa, mis IDs existen en todas las colecciones que yo he trabajado y visitado a lo largo del mundo, pero lo que sí podemos hacer acá es georreferenciar. Me he encontrado con muchos datos acá en los cuales el punto de georreferencia de una especie es la ciudad capital, y es porque la colección decidió darle la georreferencia de la colección a la especie cuando ocurre en Petén o ocurre en las costas sur. Obviamente, a análisis de gran escala esto no hace ningún ruido, pero si queremos entender los patrones de distribución de las especies en el país o a una escala fina, esto es muy importante. Y parte de cómo estamos tratando de llegar a este problema, obviamente uno puede venir y hablar de los problemas, pero hay que ver cómo los solucionamos. De este assessment que hicimos para los peces de agua dulce de Centroamérica, trabajamos arduamente utilizando los datos de HydroSheds para delimitar las cuencas. Y entre todos los colegas de la región estamos empezando a utilizar nombres estandarizados. Entonces lo que estamos trabajando ahorita es una taxonomía de ríos en la región. Con todos los colegas que trabajan agua dulce estamos consultando, estamos para tratar de utilizar los mismos nombres cuando nos definimos. Estamos calculando área de la cuenca, longitud de río, órdenes de río, y estamos generando los shapefiles de estos que vamos a hacer disponibles. Probablemente va a vivir en esa página de GitHub que tenemos ahorita, y si migra pues eso va a pasar en su momento. Pero la idea de esto es tener, de la misma manera que usamos taxonomía para hablar el mismo lenguaje cuando nos comunicamos de especies, tenemos que hablar de las áreas geográficas que tenemos. Y entonces proveyendo shapefiles que la gente puede utilizar, que están los nombres, entonces vamos a empezar a tener un poco más de coordinación en cómo empezamos a entender la diversidad de peces en la región. Obviamente este es un esfuerzo muy muy grande, son muchos grupos, incluso Josué García del SEMA que está aquí con nosotros hoy, pero es un esfuerzo regional. Entonces nosotros, como les mencioné, no es solo mostrar el problema, pero es qué soluciones le podemos dar. Y de esta parte, obviamente con lo de IUCN y que se necesitan datos y los datos deficientes, cuando hicimos la evaluación, esta especie endémica de Guatemala estaba catalogada como en peligro. Es el trabajo de maestría de César Fuentes, que tuve el privilegio de participar y trabajar con él. Y básicamente César compiló datos de distribución, datos ecológicos de los ríos con morfología, para tratar de entender traslape de nicho. No voy a presentar la parte morfológica, pero César hizo un arduo trabajo para mostrar cuáles son las áreas de hábitat más, perdón por usar una palabra en inglés, pero no se me viene a parar, más suitable para la especie a lo largo de la cuenca. Y además, colectando datos a escala fina en los ríos, pues, se pudieron identificar variables ambientales a una escala pequeña que realmente explican esto. Pero todavía lo mejor de esto, cuando empezamos el trabajo, la especie la categorizamos como en peligro porque el rango de distribución es muy pequeño. Conocíamos alrededor de 50 especímenes en colecciones a lo largo del mundo. Hay mucho más de 50 especímenes de esta especie. La especie no es rara.
usualmente la gente va a colectar a los mismos sitios. Cuando empezamos a buscar afuera, empezamos a lograr otros ríos o cuencas que nadie ha buscado, las especies están ahí. Entonces realmente esto empieza a preguntar, y probablemente César va a trabajar en su momento. Realmente no sabemos si la especie está en peligro, realmente la podemos rescatar y poner en un estado vulnerable. Obviamente esas son buenas noticias porque hemos encontrado poblaciones de algo que se creía raro. Yo hice mucho trabajo en Izabal, como por 3-4 años, y había visto 5 especímenes de como 20.000 especímenes que había visto colectados en el lago. Entonces, obviamente, cuando hicimos ese trabajo y empezamos a encontrar la especie, fueron buenas noticias. Además, como Mercedes mencionó, hemos mantenido contacto con estudiantes de acá. Este es un proyecto de COVID. Me disculpo que no hay fotos de las 2 personas de aquí, pero nunca me las mandaron, así que son ellas. Pero Alejandra está sentada aquí. Y esto es interesante porque nosotros teníamos este juego de datos moleculares, lo queríamos analizar, y yo tenía tiempo y estaba buscando estudiantes con quien trabajar. Entonces, alguien me dio el contacto de ellas, no me recuerdo este momento, y les dije si querían aprender a analizar datos moleculares. Yo los tenía, los podía entrenar a través de línea, y ellas generaron mucho de las secuencias, no generaron las secuencias, pero los análisis que presentamos en ese trabajo. Y lo que es interesante es que realmente ese trabajo fue solo para una pequeña sistemática molecular, para redefinir algunos rangos que teníamos curiosidad, porque antes, aguados banana, antes de ese trabajo se conocía la distribución en el Atlántico y en el Pacífico. Pero esos resultados muestran que realmente lo que está en el Pacífico en los aguados banana es probablemente trasandianos o otra especie. Y lo que es más interesante es que realmente añade a otra especie a la lista de peces que están distribuidos en el país. ¿Qué más hemos hecho en la región? Es un trabajo que publicamos en el 2022, obviamente tratando de entender la distribución de especies no nativas, cuáles fueron sus causas de introducción, y hacer comentarios en respecto a las secuencias de conservación. Solo guatemaltecos en este trabajo, y básicamente utilizamos datos de GBIF, datos de las colecciones, buscando posts y otras cosas, trabajos de campo que a veces, por ejemplo, si yo no tengo tiempo pero miro una finca de tilapia, yo marco el punto de GPS para saber dónde están las fincas de tilapia y cosas así para posibles introducciones. Y juntamos todo esto, y lo que podemos ver es que a lo largo del tiempo, partimos de esos 50 años, y a lo largo del tiempo la cantidad de registros y dónde están distribuidas ha cambiado. Lo que es más interesante probablemente, que sacamos bastante de ese trabajo, es que podemos ver que las primeras introducciones, este símbolo acá, significa que la especie fue introducida por propósitos de acuacultura o de pesca. Podemos ver que básicamente hasta 1990 lo que encontramos es que todas las especies fueron por propósitos de pesca, probablemente siguiendo políticas nacionales e internacionales para incrementar la pesquería y el uso de pesca deportiva. Pero a partir de eso, las especies que nos estamos encontrando más frecuentemente son especies liberadas de acuario, que se encuentran en el aquarium trade. Entonces eso es importante. Otro que el año pasado nos invitaron a trabajar en una revisión contemporánea del trabajo que ha hecho Herman King, con Cristian y Yasmin, que fueron mis mentores durante la licenciatura. Y básicamente utilizando datos de GBIF, nuestras colectas, y realizando todo eso, reportamos 258 especies de agua dulce, obviamente incluyendo las especies, como le digo, ese problema de trasandianos que estaba reportado solo como banana. Entonces arreglamos esto y agregamos 15 especies al listado anterior. Obviamente removimos como 4 que se volvieron sinonimia. Entonces básicamente este listado no incluye las 22 especies no nativas que mencioné anteriormente, y mi idea también es mantener un sitio de GitHub en el cual pueda mantener este listado y mantener un listado vivo, manteniendo la taxonomía y no registros de cosas así, solo para mantener. A veces el proceso de publicación es mucho más largo, entonces creo que un listado en línea probablemente puede ser de mucho uso para todos. Lo otro que es muy importante que mostramos aquí, como les mencioné en el trabajo anterior, la parte alta de la leucimocinta, altos niveles de endemismos, linajes únicos moleculares, áreas protegidas que ni siquiera fueron designadas con agua dulce en mente, hay muy pocas. Entonces realmente toda esta diversidad está a riesgo,
ustedes pueden ver desde gente sacando arena de los ríos, desviación de ríos, las secas que pasan a veces, y además eso probablemente cuesta un poco verlo porque he estado trabajando en la región probablemente en los últimos 15 años, y el avance de la palma africana y la deforestación es increíble. Lugares que no había visto, que los que manejaban la vía bosque, ahora solo es palma, palma, palma. Acceder a ríos, de hecho unas localidades que a mí me interesaban mucho, porque es una cuenca desconectada donde tuve la oportunidad de colectar una sola vez. Ya no se puede colectar porque la palma compró y cercaron alrededor. Entonces, acceso a los ríos está volviendo más limitado. Entonces, creo que todavía el trabajo de campo es muy, muy importante. Tenemos una larga historia de saber la ictiofauna, pero realmente en los últimos años los esfuerzos de colecta se han incrementado, pero todavía falta mucho por hacer. Esos datos son de GEBIF del 2021 cuando publicamos esto. Y lo que quiero recalcar acá, esos son todos los registros que tienen georreferenciación o que nosotros limpiamos, que les pusimos una coordenada geográfica. Y como pueden ver, toda la parte alta del río Chisol, hay dos puntos. Este es mío, que colectamos en 2018, y este es mío que colectamos en 2018. Realmente hay mucho que no conocemos. Probablemente sabemos qué especies están ahí, pero realmente no hay vouchers, no podemos identificar. Entonces, mucho trabajo queda por hacer. Y pues bueno, con eso pues termino mi plática. Quiero agradecer a la maestra Mercedes Barrios, Melissa Ojeda, el CONAP, el INAP, todas las instituciones que nos han apoyado por los últimos 10 años o más, con permisos, equipo, ayudándonos a planear. Todo ese trabajo que les he presentado y mucho más que tenemos y estamos trabajando no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las gentes. Además, agradezco principalmente a esas instituciones de las cuales he obtenido información, y lo que quiero recalcar con esto es que realmente las colecciones biológicas son muy importantes. Pero no es solo la colección y no es solo tener los datos en línea, es la curación de las colecciones, mantener buenos puntos de georreferenciación, utilizar. Hay cosas, yo entiendo la falta de recursos, pero hay cosas que se pueden hacer dentro del país. Nosotros conocemos el país, nosotros sabemos del diccionario geográfico, incluso colectas antiguas que yo solo he visto las localidades escritas utilizando el diccionario geográfico. Si más bien no puedo poner un punto de georreferencia exacto, al menos puedo tener una referencia en la cuenca donde estaba. También los financistas que han pagado mucho de ese trabajo, todos mis colaboradores, puse asistentes de campo, no me gusta esa palabra, pero no logré encontrar la palabra correcta, pero todo el mundo que me ha apoyado durante mis giras de campo, no son todos, estoy dejando mucha gente afuera y me disculpo por eso, pero realmente sin toda la expertise que realmente he ganado de platicar con guardarrecursos, con pescadores, con todo esto, muchas de las cosas que hemos logrado no se pudieran, además del apoyo de comunitarios que nos reciben muy bien en sus comunidades, nos dejan mostrar en sus ríos, trabajan con nosotros, están interesados, ellos están interesados por saber. Parte de las cosas que estamos haciendo también, ahorita no lo tengo aquí, estamos rediseñando un póster para los peces de la Laguna La Chua, pero además estamos buscando contactos ahorita que puedan hablar quechí, mandarles las fotos de los peces porque queremos que tengan los nombres en español, comunes en español y en quechí, para mantener la comunicación con las comunidades que realmente no solo viven con esta biodiversidad, pero también subsisten de ella y dependen de ella. Para muchas de esas comunidades es la única fuente de proteína. Entonces ellos están interesados en conservar y tenemos que encontrar maneras de comunicarnos o pasar la información con ellos en su lenguaje. Ellos no tienen que venir a nosotros, nosotros tenemos que ir a ellos. Y con eso les dejo este quote que me gusta mucho. Rosen, cuando describió todas las especies endémicas de poecílidos, particularmente en Guatemala, se queda con esa pregunta y yo creo que todavía aplica al día de hoy. La zona alta de Usumacinta es una zona geológicamente compleja. Ha habido capturas de ríos, los bloques se han caído, los ríos han cambiado de cursos durante el tiempo evolutivo, las especies han respondido a esto. Estamos tratando de entenderlos, pero apenas estamos empezando a raspar la superficie.
Entonces, pues si alguien tiene interés en trabajar con peces, realmente como dicen en inglés, hay muchos peces y hay muy poco tiempo. Entonces, con eso muchas gracias.